Programa Cambio Climático. Continuando con el apasionante tema del factor humano en la ecuación climática y ambiental, en este episodio el ingeniero forestal Álvaro Vallejo Rendón tratará tres temas esenciales en este complejo e inexplorado campo. Nos hablará de los rasgos humanos evolutivos que han caracterizado el avance de nuestra especie. Nos ilustrará acerca de las estrategias evolutivas, tanto de los seres humanos como de otro tipo de expresiones vitales, y nos ilustrará en relación con las capacidades que hoy ha desarrollado la humanidad para enfrentar de alguna manera la crisis ambiental. Bienvenidos. Hay algunos rasgos humanos que son el resultado de la evolución. El primero de ellos es el de los roles genéricos, o sea, los roles que tienen el hombre y la mujer. Yo no voy a entrar mucho en ese tema porque es un tema súper espinoso y puede ser muy políticamente incorrecto, porque digamos que la sociedad actual quiere presentarse como muy igualitaria, diciendo que los seres humanos todos deberíamos tener roles iguales, sin importar el género, sin importar las condiciones sociales, pero la realidad genética es diferente y los roles a través de la historia son diferentes. Yo les dejo señalado el capítulo 19 del libro de Antonio Vélez, Sapiens, lo reseño al final de la charla, cómo muestran casos de estudios comprobados, cómo los roles que actualmente está buscando la sociedad no son tan universales, que las diferencias entre los roles, entre hombres y mujeres tienen profundas raíces genéticas, que pueden ser superadas, sí, pero hay un trasfondo genético que cuenta. La evolución es capaz de explicar la aparición de muchas cosas en el ser humano, más allá de lo que uno podría creer al comienzo si tiene solamente un conocimiento somero de la evolución. Por ejemplo, el desarrollo de artículos de fe, el desarrollo de las ideas religiosas, de las ideologías, el desarrollo de todo tipo de creencias, todo lo que podemos llamar artículos de fe, son rasgos humanos evolutivos. Ahí, digamos que los libros que reseño muestran muy bien cómo fue posible que esos rasgos que son culturales fueran el resultado de la evolución. Lo que a primera vista parece increíble, pero si después uno entiende bien cómo funciona la evolución, se da cuenta que sí, que realmente la evolución explica la aparición de prácticamente todos los rasgos de conducta humanos. Digamos que también la evolución explica por qué aparece la estupidez humana, por qué, por ejemplo, aparecen las hipertrofias, extravagancias, por ejemplo, por qué los humanos estamos dispuestos a pagar, por decir cualquier cosa, 20 millones de dólares por una pelea de boxeo que dura 20 segundos y eso no se lo ganan muchas personas a lo largo de toda su vida trabajando abnegadamente por la humanidad, pero para nosotros es perfectamente normal que ciertos individuos puedan ganar cantidades ingentes de dinero. Explica también la evolución por qué pueden aparecer los agüeros, los horóscopos, porque hay gente que ahora les hablan de curación cuántica, de psicología cuántica y todo ese tipo de temas y sí, súper chévere, lo creen y lo siguen y hablan de ese tema como si fuera algo real. También la evolución explica los imperativos morales. Ahí hay, de los libros que cito, hay varios que hablan muy bien de ese tema, como por ejemplo los chimpancés tienen algunos imperativos morales, como los chimpancés reconocen el dolor ajeno y son capaces de empatía, cómo entienden que otro está sufriendo y que le pueden ayudar, inclusive si no son chimpancés. Un rasgo humano evolutivo sumamente importante en la evolución de la especie humana es la mentira y la confabulación. Un buen pedazo de nuestro cerebro se desarrolló para poder manejar bien la mentira, la confabulación, para poder crear grupos de presión en medio de los grupos en que convivía el ser humano,
aprovechando la mentira. La mentira no es un rasgo exclusivo del ser humano, chimpancés también son capaces de mentir, y estos otros rasgos que más o menos he ido ya mencionando, como la codicia, la ira y la venganza, la lujuria, la promiscuidad, la infidelidad, la envidia, la vanidad, el orgullo, todos esos rasgos son perfectamente explicables desde el punto de vista evolutivo. ¿Por qué el ser humano los adquirió? Al final la respuesta es muy sencilla. En algún momento, cada uno de esos rasgos le dio al ser humano una capacidad de propagación y supervivencia mayor que la que tenía antes de ese rasgo. Puede que esos rasgos ya no sean útiles, pero en su momento cumplieron un rol importante para la especie humana. El problema es que estos rasgos fijados en los genes duran muchísimas generaciones, duran miles de años. Entonces tenemos un problema de tener un organismo que está adaptado genéticamente para un contexto de un planeta y que esa adaptación requiere miles de años para cambiarse, y estamos viviendo en un planeta que el ser humano es capaz de cambiar en décadas y de crear condiciones que no dependen del ambiente natural, sino del propio entorno humano, al cual él mismo no es capaz de adaptarse tan rápidamente. O sea, tenemos una velocidad de adaptación muy diferente en términos genéticos a lo que es la velocidad de cambio del contexto humano. Miremos, por ejemplo, aquí tenía un ejemplo de esos extremos que es capaz de crear el ser humano, como un 1% de la población tiene la mitad de la riqueza mundial. Un 1% tiene la misma riqueza que lo que tiene el 99% del resto del planeta. Esto, pues, en términos de especie es absolutamente ridículo. No sé para qué le puede servir a uno tener 193 mil millones de dólares para vivir. Son absolutamente inútiles, más bien que estorban, pero es un rasgo perfectamente humano y entendible. Y la persona que tiene esos miles de millones de dólares se siente verdaderamente orgullosa y es verdaderamente admirada por el resto de la humanidad. Todos estos rasgos nos llevan a que somos una especie muy difícil, una especie genocida. Yo acuñaría el término alocida, o sea que es capaz de matar todo, dedicada a matar todo lo que encuentre. Ya he mencionado algunos de esos rasgos de ser gregarios, territoriales, jerárquicos. En su expansión por el planeta, el ser humano ha extinguido la mayoría de las especies gigantes o de grande porte que había en los continentes, excepto en África. En África no logró extinguirlas porque esas especies tuvieron miles de años para coexistir con el ser humano y adaptarse. Pero cuando el ser humano llega a América hace unos 13.000 años o 35.000, según el investigador que sea, en menos de 2.000 años el ser humano cruzó todo el continente americano. 2.000 años eran un término totalmente insuficiente para las especies que vivían en América de grande porte, como mamuts, mastodontes, rinocerontes, perezosos, leones. Todos eran especies que llegaban a pesar toneladas. No tuvieron tiempo de adaptarse, de evolucionar y adaptarse al ser humano, llegando a esa velocidad al continente americano, y simplemente gran cantidad de ellos se extinguieron. Quedaron los bisontes, algunos camélidos en América del Sur, pero el resto todos los destruimos. Igual pasó en Australia, una colonización del continente extremadamente veloz, y se extinguieron 23 de las 24 especies que tenían más de 50 kilogramos de peso en el transcurso de muy pocas generaciones. Y pues matar animales ha sido una señal de orgullo y de trofeo a lo largo de miles de años para el ser humano. Es un orgullo matar a los demás. Somos la especie más peligrosa del planeta. No tenemos cómo ocultar esa verdad. Es una verdad verdaderamente incómoda, pero es la especie más peligrosa. No dejamos rincón sin destruir, no respetamos árboles, mares, ríos, lagos, etcétera. Atentamos contra nosotros mismos, contra todo
toda la ecosfera, todo el entorno planetario es víctima de nuestros instintos y de nuestros genes, porque al final se trata de eso. Y al final somos capaces de meter en jaulas durante el resto de la vida a individuos inocentes simplemente para verlos ahí enjaulados en un zoológico, hacer experimentos terribles para desarrollar medicinas o cualquier locura que tenemos los seres humanos. Pensemos un poco en las estrategias evolutivas que ha tenido el ser humano y, bueno, en general las estrategias evolutivas de las especies. Básicamente, digamos que la evolución se centra en favorecer las mejores estrategias de supervivencia y especialmente de reproducción. Una especie que no es capaz de reproducirse básicamente se extingue. Entonces, aquellas especies que son más capaces de reproducir son las que tienen más éxito en la, digamos, en la supervivencia y por lo tanto en la evolución. Ahora, digamos que estas estrategias tienen que ser cambiantes porque las circunstancias ambientales no siempre son las mismas. Nosotros sentimos el planeta como relativamente constante y a lo largo de nuestra vida nos parece que no ha cambiado mucho, pero es porque tenemos una vida extremadamente corta, de unas pocas décadas. Pero si viéramos el planeta en términos de miles de años, incluso de siglos, podríamos ver que el ambiente en una playa determinada o en una montaña va cambiando con el paso de las décadas y de los siglos, y ese cambio obliga a que las especies tengan que estar continuamente adaptándose a circunstancias ambientales cambiantes. Y en esa adaptación ninguna estrategia es mejor que otra, todo depende de las condiciones. Es decir, la fuerza bruta puede ser una estrategia muy buena en una determinada circunstancia, pero luego puede ocurrir que es mejor ser menos fuerte, pero ser más rápido, o ser menos fuerte, pero ser más invisible, o ser menos fuerte, pero poder volar, etc. Y es por eso que la naturaleza ha ensayado tantísimas estrategias de supervivencia, como el mimetismo, como volar, como poder vivir en el agua o vivir en el agua y salir del agua, como los anfibios, grandes corredores, especies que soportan altas temperaturas en los desiertos, que se entierran por meses en el suelo, que pueden vivir en las profundidades marinas, etc. Entonces, digamos que cada condición ambiental tiene estrategias para las cuales son mejores. El ser humano también pensó por mucho tiempo que la inteligencia era el fin último de la evolución, que si había, digamos, un proceso evolutivo en un planeta, en la Tierra o donde fuera, el resultado irremediable, si se daba el tiempo suficiente y no se dañaba el planeta, era la inteligencia, pero eso no es exactamente así. Podría ocurrir perfectamente la evolución por miles y miles y millones de años sin que apareciera una inteligencia especial o sin que la inteligencia fuera una característica que le diera un grado de supervivencia superlativo a la especie que es inteligente. En la mayor parte de la vida del planeta, la inteligencia no ha sido una condición especialmente necesaria. Yo voy a hablar un poquitito más de qué es lo que hizo que la inteligencia humana pudiera crear un factor que le permitió al ser humano conquistar el planeta y modelarlo profundamente. Básicamente, las estrategias de supervivencia son una respuesta a la selección natural y digamos que aquí aparece un concepto que es interesante y es el ser humano desarrolló inteligencia, lo cual le permitió crear herramientas, lo cual le permitió competir con especies que eran mucho más fuertes, mucho más veloces, mucho más adaptables en términos del ambiente en el que vivían. Pero el ser humano creó algo más que lo hizo único, incluso lo hizo especial, inclusive comparado con las otras especies humanas,
no solo el sapiens, sino las demás especies, que es la capacidad de crear memes. Y me refiero también a los memes que, en el mismo sentido en que se habla ahora en las redes sociales, los memes son como un concepto que desarrolló también Richard Dawkins, parecido al de los genes. Los genes son, digamos, comunidades mínimas uh, para aportar información genética. Los memes son como unidades mínimas de ideas, son una idea mínima. Entonces, mientras los genes se refieren a información de los seres vivos, a la parte orgánica, los memes se refieren a ideas. Y al ser humano, lo que lo hizo, al sapiens, más que a los otros humanos, al sapiens lo que lo hizo una especie poderosa y única fue la capacidad de crear memes, de tener ideas, de poder generar leyendas, mitos, dioses, empresas. Y eso lo hizo una especie sumamente poderosa. ¿Por qué? Porque las ideas permiten una colaboración más allá de lo que es posible solo en términos biológicos, donde no hay ese compartir de ideas. Podemos, por ejemplo, ver especies que son sumamente colaboradoras, que son especies sociales, como muchos de los insectos, hormigas, abejas, muchas especies de primates. Hay muchas especies que crean manadas también, como los mamíferos, pero ellas tienen un límite de cooperación, de colaboración, que es muy lejano comparado al que tiene el ser humano, porque el ser humano puede crear ideas que impulsan a las personas más allá incluso de lo que les dictan sus genes. Veamos un ejemplo, la posibilidad de tener ideas religiosas. Por una idea religiosa hay gente que es capaz de inmolarse, ponerse una bomba y meterse en un mercado y hacerse estallar. Y, o sea, las ideas son capaces incluso de contravertir los impulsos genéticos que tiene un individuo, controvertir los impulsos de reproducción, de todos esos impulsos genéticos, de aguantar hambre, de buscar condiciones difíciles por perseguir ideas. Entonces, esa creación de mitos, esa creación de leyendas, de ideas, es lo que le permite al ser humano tener al sapiens, solamente este tipo de ser humano, tener estructuras cada vez mayores que luego le permitieron competir en mejores condiciones con las demás especies de humanos con las cuales compartió el planeta. Entonces, por ejemplo, los neandertales eran seres muchísimo más fuertes que los sapiens. Tal vez se necesitaban 2, 3 o 4 sapiens para vencer un neandertal en una batalla a mano limpia. Eran más fuertes para resistir las condiciones climáticas de Europa, especialmente Europa en la parte del norte con estaciones. Y sin embargo, el ser humano, después de varios encuentros en que había perdido como ese choque contra los neandertales, logró sobrevivir simplemente porque tenía ideas y tenía estructuras sociales que le permitían generar grupos muchísimo más numerosos que los neandertales. Los neandertales lograban tener solamente grupos entre 10, 30, máximo 50 individuos, y los seres humanos fuimos capaces de crear grupos cada vez mayores que por lo tanto eran capaces de vencer a estos grupos de neandertales, así fueran menos numerosos. Y digamos de una manera similar ocurrió con las demás especies. Así que realmente el factor humano que le permitió el triunfo como primate dominante y luego como especie dominante en el planeta, en cierto grado, fue la capacidad de crear memes y sobre ellos crear estructuras de pensamiento cada vez más complejas. Una empresa es una idea completamente abstracta, pero que tiene ahora un poder inmenso. Podemos pensar en Google o en Microsoft o en Amazon, como son entes abstractos que tienen más poder que países. Bueno, y los países también son entes abstractos, pero como ellos permiten organizar miles, millones, cientos de millones de individuos alrededor de una idea común, como puede ser una empresa
o un país o una religión, etcétera. Mencioné la computación. Tal vez algunos de ustedes han escuchado de la ley de Moore, que decía o dice que básicamente cada año y medio o cada 2 años se duplica la capacidad de almacenamiento de los sistemas y se duplica la velocidad a la que operan. Esa ley se ha cumplido por más de 20 años, ya empieza a desacelerar un poquitito, pero digamos que todavía vivimos en el mundo de la ley de Moore, en el cual estamos yendo 2 veces al doble cada año y medio, cada 2 años. Pero resulta que se nos viene encima algo que está relativamente cerca, eso que llaman la computación cuántica. Es un método de computación que se basa en un paradigma totalmente diferente. No es binario como la computación normal, sino que se basa en la teoría de la mecánica cuántica. Muy largo de explicar acá, o sea, ni siquiera voy a dar la idea de lo que se trata, más allá de eso, de que utiliza los principios de la mecánica cuántica, pero lo que sí quiero resaltar es que el día que llegue la computación cuántica, el salto va a ser de miles a millones de veces en capacidad de computación y en velocidad de computación. Aquí en esta gráfica simplemente lo que se muestra es el tiempo que se requeriría para factorizar un número que tuviera este n, este número de bits, 100, 1000, 10.000 o 100.000 bits de complejidad del número. Y básicamente lo que le tomaría hasta 1.000 millones de años a la computación convencional podría tomar menos de, muchísimo menos de un segundo a la computación cuántica. O sea, el salto va a ser brutal. Algunas empresas ya están alardeando que han logrado tener computación cuántica de forma muy rudimentaria. Algunos dicen que eso se va a demorar 50 o 100 años. Yo tal vez no creo que se demore tanto, pero el día que llegue simplemente dimos un salto brutal porque la misma computación cuántica va a servir para explotar la velocidad a la que se desarrollan todas las demás áreas de la ciencia humana, porque los computadores cuánticos van a poder servir para el desarrollo de más inteligencia artificial, para el desarrollo de mejores robots, para mejor investigación en todos los campos. Entonces, lo que se le viene a la humanidad es un cambio total. En ese momento, el cambio va a ser muy profundo. Lo voy a mencionar más adelante de a qué exactamente me refiero con ese cambio tan profundo o total. La nanotecnología, que es, digamos, la tecnología para manipular átomos y moléculas para producir nuevos materiales, también tiene la capacidad de revolucionar el mundo. A esa escala también tiene interacción con la mecánica cuántica. La nanotecnología se puede utilizar para construir materiales ultra resistentes, hilos del tamaño de una tela de araña que tienen más resistencia que un cable que sostiene un puente, utilizar bactericidas, hacer nanorobots. En realidad el potencial de la nanotecnología también es gigantesco en todos los campos. Poder hacer tejidos ultra resistentes, digamos, chalecos antibalas, vidrios protectores, etc. El campo es también gigantesco, el de la nanotecnología. Inteligencia artificial, yo aquí también quería mencionar algunos casos de inteligencia artificial. Normalmente lo primero que se nos viene a la cabeza, y más por unas imágenes de Hollywood y de periodistas que, pues porque somos jamás prensa, lo primero que se nos viene a la cabeza es como Terminator, que los robots nos van a invadir y nos van a matar. Y pues sí, eso sí puede ser una posibilidad, pero no necesariamente ellos tienen por qué compartir nuestros malos instintos. Podría ser que ellos hereden lo mejor de la humanidad y podamos tener robots ultra inteligentes que puedan colaborar con nosotros en resolver los problemas que nosotros hemos creado. Y ahí en las otras imágenes pues pongo algunos ejemplos
El más famoso es Sofía, este otro de la izquierda, desarrollado por la misma empresa, por Hanson Robotics. Es un robot capaz de hablar de temas filosóficos, súper interesante escucharlo. Realmente empieza uno a sentir como algún rudimento de entendimiento o de inteligencia en los robots, y esto apenas comienza, apenas comienza. Los avances que vamos a seguir viendo van a ser asombrosos, aún mientras no llegue la computación cuántica, pero el día que llegue, esto va a cambiar totalmente. Quería dar unos ejemplos de lo que es la inteligencia artificial, de cómo se pueden aplicar para la solución de problemas ambientales, pero quería empezar por esto. Esto no tiene que ver con los problemas ambientales, tiene que ver con otro campo. Estos son pequeños robots, digamos, drones que son autodirigidos, se les puede dotar con la imagen de una persona, un objetivo, y ellos tienen la capacidad de perseguirlo, digamos, en una ciudad, identificar miles de caras hasta que lo encuentren y matarlo. Entonces, estos serían robots para dirigir una guerra del futuro, y simplemente sobre una ciudad se podrían dispersar unos cuantos miles de estos robots y terminar una guerra en muy poco tiempo a través de inteligencia artificial con reconocimiento facial. Eso como un ejemplo de lo perverso que podemos hacer con la inteligencia artificial. Pero ahora vamos a algunos mejores. Drones, esto ya existe, drones que son capaces de plantar, cargar 300 paquetitos de semillas que están envueltos en unas sustancias nutritivas y que ayudan a su germinación y que pueden cubrir una hectárea en 18 minutos. Podrían servir para plantar áreas de difícil acceso, de restaurar áreas destruidas de grandes extensiones como las selvas tropicales que se incendian continuamente. Entonces, pues un buen ejemplo de lo que puede hacer la inteligencia artificial. Esta es una máquina que es capaz de hacer injertos, también tiene inteligencia artificial, ella es capaz de adaptarse, digamos, a la forma de cada uno de los patrones y las estaquitas que está utilizando. Aquí otras máquinas que son capaces de recorrer los campos, identificar malezas con reconocimiento óptico y hacer como un deshierve manual sin tener que utilizar pesticidas. Este es un ejemplo de tejido biológico cableado. No me pregunten cómo funciona, pero es impresionante cómo pueden mezclar la parte electrónica con tejidos vivos para que las plantas tengan sensores capaces de detectar cuándo hay una sequía o cuándo se deben preparar mejor para eventos ambientales. Este es un ejemplo de un robot que es capaz de buscar cardúmenes de peces y guiarlos lejos de las redes de pesca o de áreas donde hay contaminación, o sea, llevarlos a lugares seguros. Esos robots en forma de pez va aprendiendo de la misma conducta de los cardúmenes, o sea que con el paso del tiempo va encontrando maneras más eficaces de hacer que ellos se vayan moviendo hacia otras áreas. Lo que trata de hacer este robot es como tomar la posición del líder que va guiando esos cardúmenes. Este es también un dron que tiene algunos sensores, buscan las ballenas. Esos sensores son capaces de capturar el aire que disparan las ballenas cuando respiran esos vapores, y con eso hace análisis químicos para ver cuál es el estado de salud de las ballenas. Este es un robot que es capaz de perseguir, esto me parece que se llama el pez león, si no estoy mal, son unos peces que son sumamente agresivos con la fauna local, se han vuelto una especie hiperinvasora. Entonces los robots simplemente los atrapan y los llevan a la playa. Se pueden utilizar para alimento o simplemente pues se matan. Estos robots son capaces de aprender de las conductas que van desarrollando
los peces para evitarlas. Entonces es como una batalla entre los dos, una inteligencia artificial y seres vivos. Esto está en funcionamiento, nada de esto que he mostrado son cosas que estén en fase exploratoria, sino que son realmente aplicaciones que ya existen. Reconocimiento de especies, no solamente en el campo vegetal, pero hay inteligencias artificiales capaces de ver flores o partes de las plantas y reconocerlas, reconocer de qué especie se trata. Inclusive hay aplicaciones para el celular que hacen uso de esta inteligencia artificial, digamos, conectada al Internet. Y simplemente uno dirige el video hacia una planta que tiene en su casa y es capaz de decirle qué planta es. No funciona bien para las especies tropicales por varias razones, pero bueno, es interesante que ya la inteligencia artificial puede reconocer miles de especies con un par de fotos. La inteligencia artificial también se ha aplicado en el diseño de sistemas de energía renovable para orientar como la eficiencia energética de ciudades enteras y poder hacer el mejor uso de la energía. Así que todo esto son ejemplos de lo que puede hacer la inteligencia artificial en el campo del ambiente. Este robot distingue elementos reciclables en la basura, se podrían utilizar en rellenos sanitarios para hacer una separación automática de basuras que pueden ser utilizadas para reciclar. Se puede utilizar inteligencia artificial para combatir los cazadores ilegales de fauna. Ellos van aprendiendo también de las técnicas, de dónde ocurren los ataques y pueden llegar a predecir dónde va a haber ataques de los cazadores ilegales.